Bueno, esto que ven acá, divinamente hermoso, es la última parte del capítulo 4, o de la parte que eran 2.2, 2.3 y 2.4, que habla de la definición de derivada. Habíamos visto que nuestra definición de derivada, nosotros estábamos calculando la derivada como calculábamos nuestra pendiente. Pero ahora incluimos en nuestra definición de derivada nuestro límite. Ustedes ya vieron lo que era límite, ¿o no? No lo expliqué tan bien, pero vamos a volver, después lo voy a marcar más en la próxima clase, que por ahí con ejemplos y con la resolución sí vas a poder entender mejor. Pero Josu, si querías agregar algo. No, básicamente para que tengan una noción del límite, por si no les quedó claro, básicamente el límite es una aproximación. Nosotros, por ejemplo, tenemos una función, un punto, un lugar, y queremos acercarnos a la función. Es como que nos vamos acercando poquito a poquito. Y vamos a ver cómo cambia la función, si se aproxima a un número o a una incongruencia matemática, que eso significaría que tengamos una asíntota, que puede ser vertical o horizontal, son como los límites, como si hubiera paredes. Entonces los límites nos marcan eso, si la función tiene paredes a su alrededor, es decir, asíntotas, o si fluye la función, si la función continúa. Algo así es el límite, para que lo entiendan, aprox. Era un detalle. Continuamos. Bien. Bueno. No sé si se lo voy a explicar tan... voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo. Bien. Acá nos dice que va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos x sobre h. ¿Por qué tenemos una h? Porque cuando nosotros queremos... vieron que nosotros calculamos nuestra pendiente con dos puntos que eran lo más cercano posible. Entonces, ese h va a ser la distancia entre nuestros dos puntos. Yo voy a... ¡Ay, Dios! Si yo tengo acá una recta, chiqui, mi recta, y yo voy a tomar el punto este, y el punto, este es uno, y vamos a tomar con otro color este punto. ¿Bien? El punto rojo va a ser X, y el punto amarillo va a ser X más H, que sería X más esta distancia que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, por eso acá ponemos X más H, ¿eh? X más H. Bien, lo que yo necesito es acortar esta distancia entre X y X más H para que nuestro valor sea lo más aproximado posible. O sea, lo más como real posible. Bien, entonces por eso le agregamos a nuestra función esto de el límite cuando h tiende a 0. ¿Por qué cuando h tiende a 0? Porque yo quiero que la distancia entre mi x más h tiende a 0. ¿Bien? Por eso agregamos eso. Yo quiero saber si van entendiendo hasta ahí. ¿Se va comprendiendo el concepto? Bien. Sobre h. ¿Por qué sobre solo h? Porque yo tenía x más h menos h. Y si yo a este x le resto este x, me va a quedar solo el h. ¿Bien? Tengo x más h menos x. Me va a quedar solo h. Por eso abajo hay solo h. Esta es la definición, y con la fórmula que ustedes se van a tener que aprender, que la semana que viene vamos a resolver algún que otro problema y después ya vamos a pasar a aplicar lo que viene en la próxima diapositiva. Pero acá le dejé más o menos cómo se resolvería un ejemplo. Bien, Mili puso que sí, que hasta ahora se entiende. Bien, yo tengo esta hermosa función, que es la que necesito saber la derivada.
Y es lo que voy a empezar a buscar. Entonces, aplico esta función a mi fórmula. Mi fórmula es esta. Entonces, cuando aplico, me va a quedar x más h al cubo, porque acá está el cubo, menos x. Y mi x sigue siendo x más h. Menos f de x, que f de x va a ser x al cubo menos x. ¿Entienden eso? ¿Por qué reemplacé así? Sí, bien. Seguimos entonces. Y abajo h. Empiezo a resolver. ¿Cómo resuelvo esta parte de acá? A ver si se acuerdan, esto es del ingreso, trinomio, cubo perfecto. ¿No, Josu? Exacto. A ver si. Pero... Y está explayado. Aquí, yo no sé si se ve lo que estoy marcando con blanquito. Aquí. ¿Es todo esto que está aquí? Es esta belleza. Es este ejemplo, chicos. Yo le puse este ejemplo que es un poquito complicado, que tiene estas como truquitos, pero por ahí repasen un poquito. Trinomio cubo perfecto, binomio Es cuadrado perfecto. cuatrinomio, cubo perfecto, trinomio, cuadrado perfecto. Y yo no me sé los nombres. Bien. Repasen un poco eso del ingreso. Entonces, cuatrinomio cubo perfecto y trinomio cuadrado perfecto. Es un repasito nomás, como para tenerlo como fresquito, porque puede llegar a ver algo parecido a esto en algún lugar. No creo que en el examen, pero en algún ejercicio sí. Bien. Una vez que yo empiezo a resolver, sigo resolviendo. Si bien vieron que acá hicimos, acá se hace distributiva con este, y me va a quedar menos x y menos h. ¿Sí? Y este término también. Menos por más, menos 3x, menos x al cubo, menos por menos, más x. Yo acá tengo más x, menos x, chao. Se canceló. Y me va a quedar, y acá, ¿qué tengo? Más x al cubo, chao, menos x al cubo, chao. Entonces me va a quedar solo esto. 3x al cuadrado por h más 3x h al cuadrado más h al cubo menos h. H al cubo menos h nos va a dar h al cuadrado. ¿Sí? Ahora, bien. ¿Cómo seguimos acá? Seguimos de la siguiente forma. 3x cuadrado más 3h al cuadrado más h al cuadrado. Bien, menos 1. Bien, yo me acabo de confundir. Volvemos atrás. Acá no cancelamos nada. ¿Qué hacemos acá? Dividimos. Acá, dividimos por acá y nos queda 1. Acá sí, nos queda 1. Este por este, chao. Este por este, ahí sí nos queda un 2. Y este por este, nos va a quedar un menos 1. ¿Bien? Acá nos queda un 2. Y acá nos queda un 1. Y ahora sí, nos queda todo esto. Solucionando esto nos va a dar que solamente nos va a quedar 3x al cuadrado menos 1. Y esa va a ser la derivada de nuestra función. ¿Vieron que acá tenemos una función que está elevada al cubo? Y acá tenemos una función cuadrática. ¿Bien? ¿Entendieron algo? ¿Se les complicó? ¿Alguien responde? Es complicado, pero tienen... Sí, es mucho más fácil hacerlo
las operaciones del capítulo 3, pero es algo que tienen que saber que existe, ¿sí? Tienen que saber que esto se hace así también. Pero sí, Sí, la semana que viene vamos a resolver todo con las reglas que vamos a ver a continuación, que son las del capítulo 3, que es mucho más fácil de resolver. que son reglas de la derivada. Exacto. Pero esto tienen que saber que existe y capaz que pueden hacer 1 o 2 ejercicios de esta. Pero es mucha operatoria, es paso a paso, controlar los signos, verificar cómo se puede verificar esto, haciendo lo que yo dije de fijándonos que tenga un grado menos. Cerepuso se hace lo que se puede. Para la semana que viene va a ser mucho más fácil esto. Ahora lo ven como un mundo, pero va a ser más fácil. Antes de continuar, para comentarles cómo vamos a seguir con esto. Ustedes deduzco que deberían empezar a dar integrales, deducimos eso, para la semana que viene. Y supuestamente su examen estaba programado para el 3 de julio, pero como rinden química el 4, me dijeron que la cátedra puede ser que lo cambie, que sería acorde tipo, es lo mejor para ustedes, porque si no lo están matando. Entonces lo más seguro es que el jueves que viene demos mucho ejercicio de derivada, límite, función e integral. Pues lo vamos a matar en una clase, pero le vamos a dar todo. Los queremos nosotros. Nosotros sí los queremos, pero bueno, también nuestros tiempos. Y cuando sepamos la fecha efectiva de su parcial, lo más seguro que el día previo resolvamos un simulacro entre todos, que seguro se lo vamos a pasar 2 días previo al simulacro. ¿Se entendió el programa? Jueves que viene, clase, normal. Todo Siguiente les mando un simulacro. Tercero, resolvemos el simulacro. Cuarto, rinden el parcial. Esperemos que lo rindan bien. Bien, con respecto a eso, ejercicios de la 3 punto algo, 3 punto no sé cuánto y todo eso, que tengan dudas, si quieren empezar a mandármelos ahora, se los agradezco un montón. A mí, a Josu, el que quiera, para ya tenerlos resueltos y también ir viendo qué cosas le cuestan más por ahí y qué cosas por ahí entienden más fácil, para poder reforzar bien las cosas que entienden menos en la clase que viene. Así nos damos como todo muy rápido. ¿Sí? Bien. Creo que queda algo más. Las reglas de derivadas, básicamente. Sí, ya. Sí. Bien. ¿Querés que explique yo esto, Ani? Así. Dale. Bien. Bueno, como sabrán, aprendimos en todo este capítulo que hizo los ejercicios con Ani de cómo se calcula la derivada a través, en un punto, aproximando con un intervalo muy cercano. Pero después los matemáticos se dieron cuenta que hay métodos más fáciles de hacer la derivada sin aproximarlo, sino que aplicando método de derivación a la función. Y ahora vamos a ver algunos de estos métodos. Por ejemplo, si la función f de x es igual a k, es decir, a un número, a una constante, un número cualquiera, 5, 6, 10.000, 999.000 millones, su derivada va a ser 0, porque la derivada de una constante siempre es 0. Va a ser una recta horizontal con pendiente 0, es decir, sin pendiente. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función lineal? Que la venimos viendo del ingreso. B igual a m más x. B era la ordenada del origen, la m la pendiente. La derivada de esa función, es decir, si dijimos que la constante se hace 0, entonces b se va a hacer 0. Chau, el nulo. Y la derivada de mx, quito x, solo queda la constante. Entonces la derivada de una función lineal, su derivada es la pendiente, solamente. ¿Hasta acá estamos bien? Es decir, creo que se va entendiendo esto hasta ahora, no es complicado. Luego, tenemos una nos dice, bien, Josu, tenemos, por ¿sí? las dudas, si se corta, volvemos con el mismo. Y seguimos. Acuérdense que al final les iba a explicar lo de GeoGebra. Bueno, más. Entonces, acá dice, la derivada de y con respecto de x, eso es lo mismo que decir f', lo que puso ahí, de una función por una constante. Cuando, por ejemplo, tenemos 5 por e a la x, o por ejemplo tenemos 5 por una función, un polinomio,
lo que nos conviene es sacar afuera la constante, es decir, sacar factor común como aprendimos en el ingreso y venimos aprendiendo, y derivar la función. La constante se queda afuera. Después, ahora sí, la Q, 1, 2, 3, 4. La cuarta, que dice la derivada de x a la n. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, que yo tengo x cuadrado. Su derivada, ¿qué va a ser? Voy a bajar el exponente, adelante multiplicando, entonces el 2 baja adelante, 2 por x, y arriba le resto 1 siempre. Entonces va a quedar, si era x cuadrado, su derivada va a ser 2 por x, porque a la x fue 2 menos 1, queda 1 que no se escribe. Si yo tengo x a la cuarta, voy a bajar el 4 adelante, y va a quedar 4 por x, y arriba hago 4 menos 1, que es 3, entonces va a quedar 4x al cubo. Ahí tenemos otra derivada más. Después, la derivada de e a la x. E a la x, si derivo o integro, ya les adelanto, siempre es e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Hasta hay un chiste matemático que dice, estaban todas las funciones matemáticas en una fiesta y le dicen, ¿por qué e a la x está ahí en la esquina? Vení, integrate. Y e a la x dice, ¿para qué? Si da lo mismo. Jaja. Chiste malo. Pero Sirve el chiste secuelas para de haber, estudiar. Sirve. secuelas de haber estudiado ingeniería. Pero bueno, ya les quedó eso, que e a la x, derivo o integro, da lo mismo. Ahora vamos con la derivada de la suma. Si yo tengo varias cosas que se están sumando, las derivo individualmente. Si yo tengo, por ejemplo, x al cubo más e a la x más logaritmo de x, voy a dividir por términos. La primera, no sé, que era 2x cuadrado, bueno, va a quedar 4x derivada. Si la segunda terminó en e a la x, como da lo mismo, queda e a la x. Más, si la última era logaritmo de x, la derivada, si no me acuerdo, era 1 sobre x. Entonces ahí, derivo por términos. ¿Se entiende? La suma y la resta es fácil en ese sentido. Bien. La otra, la que sigue, Ani, es la derivada de la multiplicación. Sí. Que yo tenga dos funciones que se están multiplicando. Por ejemplo, x cuadrado por, no sé, 5x. X cuadrado por 5x. La regla de la multiplicación te dice que tengo que derivar la primera función y multiplicarla por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar multiplicada por la segunda que estoy derivando. ¿Cómo queda esto? Al revés me parece escrito. Es lo mismo, es decir, uno de los factores no altera el producto. En este caso no. ¿Qué significa? Por ejemplo, tengo x cuadrado más por 5x. La primera, si derivo la primera, es 2x. Entonces queda 2x por 5x, porque la segunda no la derivé. Más la primera, que la dejo sin derivar, x al cuadrado, pero derivo la segunda, que la derivada es 5x, da 5. Entonces va a quedar 2x por 5x más x cuadrado por 5. Yo después voy a acomodar la función para que me quede libre. Pero así es la regla de la derivada de la multiplicación. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van entendiendo? ¿Dudas? Contéstenme por el chat. ¿Hasta acá vamos bien? Son reglas. Estas son reglas que se las van a tener que aprender como de memoria, por así decirlo. Josh. Como las reglas de los logaritmos o... Sí, como las reglas que venimos aprendiendo del ingreso de toda la vida, bueno, es lo mismo. Sí. Ahora sigue la regla de la división. Dos funciones que se están dividiendo, f dividido g, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? La primera la voy a derivar, derivo f y multiplico por g sin derivar, menos la f sin derivar por g derivada, sobre todo eso divido g, pero al cuadrado, es decir, la función sin derivar, pero al cuadrado. Un quilombo, la derivada de las divisiones más larga, pero en sí es muy parecida. Si se dan cuenta, la multiplicación nomás va a haber un menos en el medio y la segunda función queda abajo al cuadrado.
la última es la derivada de a a la x, que significa de un número, por ejemplo, 5 a la x. ¿Cómo va a quedar la derivada? Va a quedar el logaritmo de 5 por 5 a la x. Y ya ahí queda la derivada. Y la última, la derivada del logaritmo de x, queda 1 sobre x. Simple y sencillo. Ahí Belu se tenía que ir. Así Sí, que chau acabo de Belu. leer. Chau, Belu. No sé si ya te fuiste. Así que bueno, Este esas eran las ejemplo es el reglas que básicas. lo hicimos hoy, ¿o no? Es el que hicimos, el a a la x que hicimos, no sé, 1,014 a la x a la tera. Bueno, ese es el Sí, ejemplo algo de así. cómo lo derivamos hoy. Estas reglas, apréndanselas. Hagan mucho ejercicio. Vos necesitan de esto es práctica. Y en algún momento que se traben, nos dicen a nosotros y o se los explicamos o lo dejamos para la clase que viene. ¿Bien? Pero si ven, derivada no es complicado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, ¿quieren que les explique muy brevemente lo del GeoGebra? Así... bien, paren que lo abro rápido. Bien. Ah, esto me está... Mi computadora está haciendo ruido, chicos. No creo que pase nada, pero bueno. Bien. Le comparto desde el principio, así no tienen ningún problema. Josu, cualquier cosa vos. Creo que lo usaste también alguna vez, pero por las dudas. Bien, no sé si ven todo. Bien. Ahí tienen que poner Start Calculator. Y se va a empezar a cargar. Bien, y nos va a aparecer este hermoso sistema de coordenadas. Y acá vamos a tener para hacer la entrada de la función. Si yo, por ejemplo, quiero graficar f de x, acá tengo para graficar la derivada. Vamos de a poco. Ven acá este es como nuestro teclado. Acá puedo poner i igual a x al cuadrado, ahí estoy poniendo 2 cuadrados, más, eso lo puse con el teclado, 5. ¿Bien? Y ahí me grafica mi x al cuadrado más 5. ¿Ven? Si yo quiero cambiar esta y quiero poner x al cubo, yo voy a poner acá, aprieto este, que ven que tienen como 2 recuadros, entonces ahí pongo así, entonces ahí pongo cubo, y acá vamos a poner mi x, y acá en el medio vamos a poner un menos. Yo no sé qué puede llegar a salir de esto, pero bien, algo salió. Bien, acá tenemos nuestra función. Tienen que ir como... No hay nada, Ari. No sé quién era la que me había preguntado por esto, pero ves que tienen que ir poniendo... Si yo acerco, acá me va a marcar mi extremo de la ordenada del origen. Acá me va a marcar otro punto. Acá me va a marcar mi raíz. Yo puedo ir tocando diferentes lugares. Yo puedo modificar, yo puedo agregar. Si pongo acá f de x, puedo agregar seno, coseno, logaritmo, ecuaciones exponenciales. Siempre intento tocar estos lugares de acá para que